Muy bien, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos visto de la auditoría forense, con la inquietud, la primordial inquietud de que lo tomen como una actividad que pudiera ser una opción para nosotros como contadores, de tener una actividad adicional y de una actividad profesional en la cual nos pudiéramos nosotros especializar. Y van a ver que, digo, para aquellos que les pudiera gustar lo que es la auditoría y estar haciendo revisiones de estados financieros, revisiones de procedimientos de control interno, procedimientos administrativos, manuales, etcétera, etcétera, van a ver que puede ser una actividad bastante interesante para nosotros y que, bueno, es como todo, a algunos les puede gustar mucho y la van a desarrollar de una manera excepcional. Yo les aseguro que con el paso del tiempo, con la forma en que nosotros estamos teniendo experiencia dentro de las empresas, va a llegar el punto en que rápidamente cualquier cosa, viendo un estado financiero o viendo un procedimiento o viendo alguna situación, por mínima que parezca anómala dentro de las empresas, se van a dar cuenta y ahí van a agarrar la hebra del hilo de un posible problema de defraudación dentro de las empresas. Entonces, pues volviendo al tema, de acuerdo con algunos escritos y material que te encontramos por todos lados, hemos checado que algunos, como todos, nos peleamos porque la actividad a la que me estoy dedicando, de la que soy especialista, sea una ciencia. Entonces todo el mundo le quiere dar la connotación de ciencia a los estudios que hacemos. Aquí tenemos entonces que la contaduría forense es una ciencia que nos va a permitir, lo habíamos comentado, vamos a reunir y presentar la información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva de una manera que va a ser aceptada por las cortes, por los jueces, contra los presumibles perpetradores de un crimen económico. Por lo tanto, va a existir la necesidad de preparar personas con una visión integral. Les comentaba que esta aplicación y la recomendación que hacemos es que sea y que va a ser una actividad multidisciplinaria. No como por el hecho de que seamos contadores vamos a considerar que lo sabemos todo. Recuerden, aún dentro de la contaduría hay especializaciones. Entonces vamos a hacer uso de toda esta gran gama que tenemos dentro de la contabilidad para utilizar los servicios de otros profesionales. Y esto nos va a ayudar precisamente a facilitar la evidencia, especialmente en delitos como la corrupción administrativa, el fraude contable, el delito de los seguros, el lavado de dinero, el terrorismo, entre otros. ¿Qué problemas tenemos actualmente de que si nos ponemos a trabajar con una empresa que probablemente está recibiendo dinero del terrorismo y nosotros estamos ahí adentro? Pues ya con la ley del lavado de dinero pudiéramos tener ahí una serie de responsabilidades. Entonces, pues tener cuidado. Digo, en muchas ocasiones pues más vale tener la tranquilidad y salirse de este tipo de empresas que quedarte ahí y vas a tener una serie de problemas posteriores porque te van a embarrar. Y de aquí a que tú salgas de una corresponsalía en las acciones que lleven a cabo estas empresas, pues déjenme decirles que va a estar bien difícil. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de empresas. Habíamos comentado también que la auditoría forense no está limitada a los hechos de corrupción administrativa. También el profesional que se dedique a la actividad forense puede ser llamado a participar en actividades relacionadas con investigaciones relativas a los crímenes fiscales, crimen corporativo y fraude, lavado de dinero y terrorismo, discrepancias entre socios o accionistas, los siniestros de los asegurados, disputas conyugales, divorcios y también pérdidas económicas en los negocios, entre otros. Déjenme comentarles algunas experiencias que hemos tenido. Por ahí veíamos, fíjense hasta dónde puede llegar la actividad. Veíamos un documental referente a una empresa en los Estados Unidos que se dedicaba exclusivamente
a la revisión de las cuentas médicas, cuentas de los hospitales, de todos los cargos que les hacen los hospitales, y precisamente coadyuvando con las compañías de seguros. Sabemos en cierta forma que las compañías de seguros se tienen que cuidar muchísimo, porque siempre va a haber la manera de cómo hacer fraudes para presumir una posible enfermedad, un posible golpe, un posible daño surgido por algún accidente en alguna instalación hotelera. En los hoteles tenemos el problema constante de que quieren demandar a los hoteles por cualquier cosa. Van caminando, se resbalan y se caen, y bueno, dicen ya me fracturé, ya me lesioné, inmediatamente presentan una reclamación y quieren allegarse algunos recursos o que la empresa les haga el pago de alguna indemnización por este tipo de situaciones. Entonces, esta compañía estadounidense, que es muy exitosa y que ha ganado y ha descubierto muchos fraudes en las cuentas, pues se dedica precisamente a revisar todas las cuentas hoteleras, de hospitalarias, y pues va a revisar los cargos por concepto de la habitación que le están dando al paciente, todos los cargos por concepto de medicamentos, los cargos por algunas operaciones o acciones o procedimientos que hacen dentro de lo que son los hospitales, procedimientos que se le metieron, que si le pusieron suero, que si le pusieron sangre, que si le pusieron alguna máquina, algún respirador, etcétera, etcétera. Toda esta serie de cargos que le hacen a las empresas deben de estar íntimamente relacionados con la enfermedad, porque a veces cometen el error algunos médicos, algunos hospitales, de que hacen cargos que no tienen nada que ver con la enfermedad que tiene en ese momento o el accidente, el daño que sufrió el paciente. Entonces se ponen a revisar nota por nota, artículo por artículo, y checan también lo que son los precios, que los precios sean de mercado, y que se hablan, inclusive si lo están haciendo en Estados Unidos, hablan a México o hablan a Colombia para verificar los precios, o los checan vía internet. Entonces ahí pueden caer con algunas cotizaciones de que si estos cargos son correctos o son incorrectos. Se hace el recálculo de todos los cargos de las cuentas de los pacientes, y las diferencias a veces son grandísimas. Les quitan muchísimo dinero que pretenden cobrar algunos pacientes. Ha habido pacientes que andan con el collarín y los andan siguiendo para revisar si efectivamente tienen algún daño, y los llegan a filmar. En el momento de que llegan a su casa, se quitan el collarín, ya no tienen ningún problema de la cervical o del cuello, y hasta empiezan a correr y empiezan a jugar con sus hijos. Entonces, con estos videos, esta gente, este despacho de profesionales que se dedica a revisar estas cuentas y estas reclamaciones por parte de los pacientes, pues lo presentan como prueba ante las autoridades respectivas, y ya no les hacen pago por parte de los seguros, e inclusive muchos de ellos pudieran tener el problema de que los llevaran a la cárcel. Este es alguno de los ejemplos que les comento. Otro de los ejemplos que se estila llevar dentro de las empresas, y no sé si lo comentamos en la plática anterior, pero se los recomiendo porque es interesante ver lo del cliente misterioso, que le dan dinero a una persona del despacho de la auditoría forense, y este llega a hacer compras dentro de la empresa, a comprar un artículo. Vas a verificar el precio, vas a verificar que te estén dando toda la documentación que ampare la compra de ese artículo, que el documento sea el que te están expidiendo en ese momento, porque lo que se acostumbra a hacer por parte de los vendedores es de que no le dan, si no te pide un documento de venta, una nota de venta, algún cliente anterior, pues no se lo das y tratan de quedarse ahí. Y esta situación yo la he visto por ahí con la gente de los Oxxo, con algunos muchachos, y nos los encontramos por ahí en un viaje que hicimos en un viaje que hicimos a Morelia con un contador.
llegamos a comprar a una tienda dulces y una serie de artículos artesanales que venden de la región, regionales. Entonces llegó a comprar, yo compré en otro lado, entonces mi colega, mi amigo, mi socio compró en otra tienda que estaba adjunta, y llega a comprar con el muchacho, y el muchacho le dice, oiga, fíjese que, ¿sabe qué pasó? Que no le cargamos el IVA. Entonces, pero la máquina trae un problema de que no puede cargar precisamente el IVA, entonces se lo tengo que cobrar en efectivo, entonces páguemelo. Y empezó a echar pleito el contador, como buen contador sabedor del manejo de los asuntos administrativos y cómo se debe llevar a cabo el manejo de estos impuestos. Y finalmente se le dijo al muchacho, oye, mira, está claramente que tú estás haciendo esto para quedarte con el dinero. Mañana vamos a imponer una queja contra tu central. Pero bueno, nada más a manera de amenaza, porque la verdad ni tiempo ya de regreso al DF, ni tiempo, ni ganas, ni estar perdiendo dinero en estar haciendo las llamadas y reportar a este chamaco. Pero este es un ejemplo claro de que cómo en todos los sitios nos podemos encontrar con gente que en cualquier momento nos va a querer sorprender. Y este muchacho, fíjese, no le quería dar la nota de lo que había comprado, que porque estaba fallando la máquina, y adicionalmente cobró el IVA por fuera. Entonces, ahí tenemos otros ejemplos de lo que pasa en forma cotidiana, de cómo llevan a cabo la defraudación de estos muchachos, esta gente joven, y que ese dinero es para ellos, pero pues que en el momento que los llegan a sorprender y les empiezan a hacer cuentas, puede ser por por cámaras de video que les ponen en los negocios, en donde se percaten de cómo están llevando a cabo o cómo están realizando este tipo de acciones, y se los pueden evaluar. Claro que se los pueden evaluar, pues si queda grabado toda la información dentro de la cámara y dentro de la máquina, entonces podemos evaluar cuánto ha sido lo defraudado en determinado tiempo, con un poco de paciencia, que va a tardar, pero más vale que te quites una persona que está echando a perder a los demás, que en cuanto llegue otro le va a enseñar cómo se hacen este tipo de movimientos, y pues las pérdidas de la empresa van a ser peor. ¿Y por qué creen que viene también este tipo de situaciones si las empresas no se dan o no se percatan de que le están defraudando y no están reportando las ventas que deberían de ser en forma diaria? Pues porque también la empresa no pone empeño en la revisión administrativa. Tenemos de control interno, tenemos la obligación de llevar o de realizar el control de los inventarios, y no se hace un inventario mensual. Pues ya debería de ser por salud mental para el dueño o para los administrativos, de que nos están cuadrando nuestras compras más el inventario que traíamos del mes anterior, menos las ventas, pues que me está cuadrando contra las existencias que tengo en ese momento en mi tienda. Mas sin embargo lo dejan pasar totalmente, no lo hacen. Los empleados se dan cuenta de que no lo está haciendo la empresa, y ahí es donde se aprovechan. Ya cuando haces el inventario, pues tienes unas diferencias enormes, y ¿qué vas a hacer con ellas? Ya para hacer el trabajo hacia atrás de varios meses ya es más delicado. Solamente que fueran artículos de valor grande, de valores muy representativos, pues entonces sí valdría la pena meter a una persona, un despacho externo, para que te hiciera esa revisión y te determinara cuánto es el monto de lo que te ha defraudado esta gente. Entonces, pues ahí las cosas, ahí la recomendación con nuestros empresarios, con nuestros clientes: tienes que llevar el control de inventarios, tienes que llevar las tarjetitas. Si no llevas las tarjetitas, llévalo en un sistema de Excel, que es muy sencillo de llevarlo. Porque precisamente en esta semana me comentaba un colega de que había un despacho por aquí muy importante que tenía inclusive nexos con despachos internacionales y demás, y que le estaba preguntando de un programa de cómo llevar el control de inventarios de una empresa pequeña. Entonces, pues si no lo puedes hacer en Excel, porque la capacidad de la empresa
para comprarte un programa que te va a costar 20, 30 mil dólares, pues hazlo en Excel, quítate de problemas, ¿no? Pero lleva el control porque esto es importante. Discrepancias entre socios o accionistas, caray, cada que se organiza una empresa dentro de la República Mexicana, híjole, de veras que es una pena que los socios o accionistas no dejan bien determinado cuáles son o los alcances de los socios, sus inversiones, sus derechos, sus obligaciones, porque todo el mundo anda tratándose de sorprender a los demás accionistas. Para ponerles un ejemplo y para que se percaten de esta situación, en alguna construcción de un hotel, para operarlo como tal, entran varios accionistas. Dentro de estos varios accionistas teníamos uno que tenía su negocio de construcción. Entonces este iba a hacer la construcción del hotel. Después teníamos otro que era el dueño del terreno y este iba a aportar el terreno a la sociedad para que ahí se construyera el hotel. Y adicionalmente, como tenía muy buenos nexos y era de los socios por ahí de un banco de la localidad, él iba a conseguir pues ya nada más con su firma, porque saben que tenía tantos bienes que los negocios entre ricos pues ya nada más son te doy la firma, pues ya tienes mis cuentas de cheques, mis cuentas de inversiones, todos los negocios los estoy llevando contigo, banco. Entonces ya no le piden grandes garantías porque las negociaciones previas de los otros negocios, pues ya te exhibiste cómo tienes todos tus bienes. Entonces daba la firma para el crédito bancario y teníamos otra persona por ahí, otro de los socios, que es el que en el caso de requerir mayores recursos, que era un contador por cierto, mayores recursos para la empresa que en determinado momento hicieran falta, iban a solicitar créditos por otras vías, por otros bancos. Entonces, cuando se organizan, pues el que construye le mete unos precios que fuera de mercado, que no eran reales, y aplica o cobra dentro de toda la construcción trabajos que no se hicieron. El del terreno lo mete a un precio que tampoco era comercial, y después se arrepiente de haber dado la firma para que dieran créditos para el hotel, porque en un principio tuvo problemas el hotel, pero ya después se empezaron a pagar todos los créditos en tiempo y forma. Pero debido a esto él quería que le dieran los dólares del negocio de acuerdo con las políticas de la empresa operadora. Pues esos eran asuntos de la operación que ya no tenían que meterse los propietarios, ya no tenían que intervenir en ese tipo de operaciones. Entonces los dólares eran llevados por la empresa a la oficina corporativa, precisamente para con estos dólares hacer pago de algunos adeudos en dólares, que era parte de lo que cobraban la empresa de las franquicias. Entonces, pues híjole, caray, estaba uno en medio como contralor. Estabas en medio porque todo el mundo andaba en la rebatinga de que, no, oye, tú véndeme los dólares al precio que los recibiste. No, pues si es negocio de la operación y yo no los puedo vender, pida permiso a las oficinas corporativas, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer como contador? Porque si tú agarras y se los vendes, como a ti, como contador, te contrata la compañía operadora, pues te pueden correr en cualquier momento porque estás haciendo una serie de actividades que no corresponden a tu responsabilidad o hasta donde llega tu injerencia. Entonces pues ahí te empiezas a ganar enemigos, tienes enemigos por parte de los dueños, y luego la operadora te ve mal porque te llevas bien con el dueño. En total es un relajo. Entonces ahí tenemos los problemas con socios o accionistas, la clásica empresa que te invita a un socio de invierte en mi negocio, tengo un bar, invierte en mi negocio y ya después de las ganancias vamos a repartir. Y la gente llega y invierte, le lava muy bien el cerebro, y esta inversión pues se la gasta en un 2x3, pero lo que no se da cuenta muchas veces la gente es de que esta persona que tiene, pues,
Es un amigo que está dando lata, no crean que es cobranza, es un amigo. Entonces, este tipo de situaciones, pues sí nos causan una serie de problemillas, ¿no? No se dan cuenta los que están invirtiendo en estos negocios de oportunidad y que te sorprenden inmediatamente, de que la persona, el que te está invitando a hacer la inversión, está operando el negocio, pero él está metiendo una serie de gastos que no corresponden a la operación y así hace ventas que no reporta, no las mete. Entonces estos negocios siempre van a estar perdiendo. Y llega el momento en que, con toda la calma del mundo, llega esta persona y te dice: oye, fíjate que ya se acabó el dinero, no está resultando bien, estamos perdiendo, necesitamos que metas mayor inversión. Y pues llega el momento en que pues ya no vas a meterle dinero a ese tipo de empresas, ¿verdad? Porque siempre están perdiendo y uno de los errores graves como inversionista es de que tú no pelees o no dejes establecido dentro del contrato donde estás haciendo tu inversión de que tú vas a tener injerencia dentro de la administración y vas a ir en ocasiones a pararte ahí, a plantarte, o vas a exigir que haya una cámara de video que esté grabando la operación del día y la vas a revisar para checar los ingresos, las personas que llegaron al negocio, las ventas que se realizaron. Porque fíjense, comentando también este asunto de las cámaras para videograbación, había un experimento que hicieron pues en Europa, en donde ponían en alguna universidad le llaman venta de confianza o venta de lealtad, en donde te ponen todas las botellas de licores y te ponen los mezcladores y dice: tú sírvete tu bebida, lo que tienes que depositar son el costo de la bebida, $5, $6, no sé, libras, lo que sea. Entonces hicieron un equipo de este experimento, un equipo de psicólogos, de multidisciplinarios también con otras profesiones, contadores, abogados y demás. Entonces hacen el experimento y los dejan libres inicialmente, paga lo que quieras, y se dieron cuenta, se percataron que las ventas no eran ni la mitad de lo que realmente había faltante en las botellas. Y lo que hacen esta gente es cuelgan por ahí un póster de una persona que tiene la cara como si los estuviera viendo, y llegan a la conclusión de que cómo es impresionante que la gente, el ser humano, en el momento que siente que lo están viendo, que lo están monitoreando en ese momento, cómo cambia la actitud, aunque sea una foto que no te va a traer ningún problema, porque sabes, pues es una foto, no es cierto, no me está viendo, no va a quedar evidencia. Pero en el momento que pusieron esa foto con los ojos, las ventas subieron en forma impresionante. Entonces, la conclusión de estos ejemplos que les estoy anotando es la siguiente: de que cuando el ser humano siente que está siendo observado y siente que está siendo monitoreado, va a actuar de una manera diferente, de una manera más honrada. Entonces, si instalamos las cámaras de video dentro de los negocios y que tenga acceso vía remoto con tu teléfono celular, y aparte que se graben, todas las acciones del día, que se graben, y que no se grabe dentro de la empresa, porque va a suceder como ha sucedido con muchos amigos aquí en la localidad, que ponen sus grabaciones y lo ponen conectado a la luz interna de la empresa. Los ladrones, en el primer momento que llegan a robarte a tu empresa, lo primero que hacen es cortar la luz. Entonces ya te quedaste sin cámara, porque aparte no tuviste no tuviste la inteligencia de conectarle o ponerles una pila de emergencia a las cámaras para que pudieran grabar, y aparte ponerlas en un aditamento
en un soporte que estuviera bien protegido, a manera de que no se la pudieran llevar, y de preferencia que te grabe en la nube, porque eso pasa con los despachos y pasa con los condominios y pasa con muchas empresas. Hacen la misma instalación del sistema, fíjense, lo ponen dentro de la empresa, llegan los rateros y se roban la cámara y se roban la grabación. ¿Y ya de qué sirvió? ¿De qué sirvió la videovigilancia? Se llevaron todo, ya te quedaste sin ninguna evidencia para poder, pues por lo menos para poderle demostrar al seguro que te robaron, ¿verdad? Para que el seguro no tenga la desconfianza, porque pues también por ahí se estila que muchas empresas hacen eso, se autorroban y después andan haciendo las reclamaciones con el seguro. Entonces, abusados, estimados colegas, digo, aunque estamos como contadores, creo que esas recomendaciones sí se las podemos hacer a nuestros clientes. Si vas a hacer una grabación y tienes videovigilancia, pues que la grabación se haga fuera de tus instalaciones, para que quede evidencia fuera de tus instalaciones, y que no esté conectada a la luz o que sí esté conectada, pero ponle una batería de emergencia para que te pueda grabar 1 hora o 1 hora y media, lo que le calculen que va a llegar la compañía de vigilancia a verificar por qué se fue la luz, si realmente lo están asaltando o realmente fue un problema de la compañía o del suministro público de luz. Y con eso, asunto arreglado. Créanme, este asunto de un amigo que estaba administrando, o era el administrador de unas oficinas en condominio, les pasó esta situación. Les robaron la cámara y les robaron el aparato donde estaban haciendo la grabación del día de la empresa. Otro amigo contador hace sus respaldos, muy padre, hace tu respaldo de espejo, una técnica muy avanzada, muy actual. O sea que está trabajando tu disco, en forma inmediata te está haciendo el respaldo a tu disco espejo, pero lo tienes en tu oficina. Llegan y te roban y te roban tu tecnología avanzada y te quedas sin nada en absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que por lo menos para empezar tienes que empezar a capturar todo el año anterior de las empresas. ¿Y cuánto te cuesta esto? Aparte del equipo, los sueldos y salarios de la gente que tienes que contratar adicional para que te pongan al día todo lo que perdiste de información. Entonces creo que estos tips se los podemos dar a nuestros clientes y pueden servir de mucho. ¿Ok? Entonces pues ahí tenemos disputas conyugales, divorcios, pérdidas económicas en los negocios. De disputas conyugales, pues qué tantas cosas se pueden ver. Que por ahí había un chiste que decía que se encuentra un amigo con el otro que se andaba divorciando y le pregunta, oye, ¿qué pasó siempre con tu divorcio? No, pues ya, fíjate que ya terminó mi ex y yo, llegamos a un arreglo. ¿Quién se quedó con los niños? Pues llegamos a un arreglo entre los dos de que el que se quedara con más dinero, con mayores propiedades de nuestra sociedad conyugal, es el que se iba a quedar con los hijos. Y platícame entonces, y finalmente, ¿quién se quedó con los hijos? Dice, pues el abogado. Entonces, ahí sucede, amigos, para que vean que es buen negocio. ¿Ok? Entonces, les comentamos que sobre este tema de todos los puntos que les acabo de decir, referente a lo que las áreas de injerencia del contador público, los contadores y auditores han generado un gran giro, especialmente al comprender cómo su labor facilita el apoyo a las investigaciones judiciales que mediante evidencias contables aclaran diferentes disputas legales. Ahí es cuando como contadores debemos de tener los documentos idóneos, si llegamos a una empresa y empiezan a hacer o elaboran documentos en donde no queda ni el nombre de quién lo hizo, ni la empresa, hay que empezar a corregir ese tipo de situaciones. No existe el manual de inducción, no existe el manual de operación, no existen contratos de trabajo, las descripciones de puestos. Pues hay que empezar a sugerirlos para evitar precisamente todo este tipo de situaciones. El expediente del trabajador completo, con todos los elementos que me comprueben
sus estudios, sus capacidades, bla, bla, bla. Así es, mi estimado Rodolfo, así es, todo se facilita con el control interno. Y siguiéndolo, y lo que les comentaba en una de las pláticas anteriores, la primera persona que se oponga a una medida de control interno, pues es la primera que debo de vigilar, ¿eh? Tengan cuidado. Entonces, como una recomendación, les decimos que para complementar los conocimientos del contador y auditor habitual y formarlo como un auditor forense, se deben de incluir aspectos de investigación legal y formación jurídica, con énfasis en la recolección de pruebas y evidencias, ya que sus habilidades en el manejo de evaluación del control interno y procedimientos de auditoría lo destacan como un profesional de alta idoneidad. Y es lo que les comentaba de inicio. Cuando andas mucho tiempo trabajando como auditor, se te empiezan a facilitar las cosas. De veras, tú revisas, miren, se los comento como ejemplo, no crean que es presunción. En alguna ocasión me llama un amigo contador y me dice, apóyame con un dictamen que tengo de una constructora, la cual tengo problemas y ya eran 4 días para que se venciera el plazo de la presentación de dictámenes fiscales. Y agarro y voy a su oficina, me enseñan la balanza de comprobación, lo empiezas a analizar, empiezas a cuestionarlo, empiezas a hacer pruebas nada más de sueldos y salarios, multiplicándolo por más o menos el porcentaje que deben de pagar de seguro social, no cuadra, ves las cuentas de pasivo de los impuestos, y se supone que el pasivo de los impuestos en una empresa que va al día debe de ser el saldo del mes anterior, ¿no? O sea, el saldo del IVA, estamos en el mes de mayo, el saldo del IVA que yo debo de tener a mayo en mi balanza de comprobación es el que se generó en el mes de abril. Entonces, pues tampoco había más acumulación, igual con el impuesto sobre nóminas, igual con una serie de impuestos. En una revisión que tú te llevas media hora de su balanza de comprobación, le haces como 15 o 20 observaciones. Mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y esto te lo da también un tanto cuanto la experiencia, porque las constructoras siempre cuando te contratan para que les lleves o les realices una revisión, un dictamen fiscal o un dictamen financiero, siempre te dicen, estamos al día, todo está bien, todo está cuadrando, sí pagamos nóminas, no tenemos empresas outsourcing por fuera, no compramos facturas, bla, 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 así como si se estuvieran presentando para vender un servicio. Y oh sorpresa, cuando entras a la constructora, tienes que rehacer nóminas porque las nóminas no cuadran contra lo contabilizado en la contabilidad. Las nóminas no te cuadran contra los pagos del seguro social. El número de personas que tienes en tus nóminas no es el mismo que tienes en el seguro social. Tienes una serie de pagos adicionales que no tienen comprobaciones. No estás subcontratando o sí subcontratas trabajos, pero no tienes los elementos de juicio para comprobar en determinado momento cuáles son los trabajos que te hizo estas empresas que estás subcontratando. Entonces ahí viene toda esta serie de problemas, ¿ok? Entonces la revisión de una balanza de comprobación, mis estimados colegas, ya cuando llevan mucho tiempo en el trabajo de la contabilidad, de la revisión, de la auditoría, lo pueden hacer fácilmente y en un momentito darse cuenta si la empresa está bien o está despedazada contablemente. Entonces, a la conclusión, fíjense, le empecé a decir todas las fallas que tenía la contabilidad a este colega y me comenta, oye, si quieres yo te paso ese dictamen, tú hazlo, te pongo en contacto directamente al cliente, que te pague directamente a ti, ya todo, y tú llévalo, tú realízalo, tú preséntalo. Y yo dije, no, ¿sabes qué? La verdad, quedan 4 días, no quiero estar corriendo a las 4 o 5 de la mañana todos los días, o no dormir, terminar el dictamen mal y hacerle una serie de observaciones, porque no te van a dar la información. También comento yo constantemente en las pláticas que doy, de que el contribuyente piensa
o nuestro cliente piensa que si te engaña a ti como cliente, como contador, ya engañó a todo el mundo, ya engañó al SAT y ya engañó a todo el mundo. Entonces es como una prueba superada y ya no me van a caer. Y así son muchos clientes, te esconden la información. Entonces vas a estar batallando con 4 o 5 días para terminar un dictamen, el cual no tiene los elementos de juicio, no tienes los documentos, no tienes las facilidades para terminarlo. Pues mejor yo prefiero mi salud y mi tranquilidad que estar en una aventura conjunta al penal con este tipo de clientela. Entonces ese es otro comentario interesante que les hago aquí. Los campos de acción, para resumir ya finalmente esta tercera plática y las que hemos hecho. ¿Cuál es el campo de acción de la auditoría forense? Va desde la asesoría, la consultoría, la recaudación de pruebas, que nos podemos vender también los servicios como testigos o expertos en, primero, la detección del fraude, aquellas empresas que tengan la duda de que la están defraudando, y eso es fácil de darse cuenta, de percatarse. Tengo una empresa que estoy asesorando, tenía unos ingresos muy bajos, y cuando tenía los ingresos bajos ganaba más dinero de lo que está ganando ahorita, que ya vende millones de pesos en forma anual. Entonces ya se le hizo el comentario a este cliente: no llevas control de tu costo, no hacen los inventarios, tienes una serie de problemas con esto. Otro problema que les comentaba, la contratación de familiares, no es recomendable. Muchas empresas no lo hacen porque les caiga mal la persona, lo hacen porque no es nada conveniente. El día que tengas un problema con uno de los familiares, el otro va a entrar o va a intervenir a defenderlo, y se te va a armar ahí un relajo dentro de la empresa. Entonces hay mucha serie de medidas que son preventivas precisamente de este tipo de situaciones. Le dijimos al cliente: no es posible que hoy te estés ganando mucho más de lo que es. Así un diferencial grandísimo de ventas, y no estás ganando menos que antes. Entonces mejor vuelve a tu nivel de ventas anterior y vas a ganar más que estarte quebrando la cabeza con tanto que estás vendiendo ahorita, tanta responsabilidad, y que me platicó que luego ni podía dormir porque no salía con los trabajos que tenía que cumplir. Entonces pues más vale la tranquilidad. Bien, entonces detección del fraude, una de los servicios que podemos vender. Testimonio del experto como testigo. Tú vas como testigo, puedes hacer un peritaje como contador de todo lo que viste y los elementos de juicio y las pruebas. Ayuda del descubrimiento. Vamos a entrar en la empresa para ver cómo lo están haciendo. El cálculo del daño. El análisis de las demandas, ver las demandas, coadyuvar con el abogado para la presentación de las demandas y ver si están bien elaboradas de acuerdo con la documentación que tenemos de base. Determinación de complicidad, eso es un aspecto bien delicado. Pudiera haber que se te organizó ya una bandita dentro de tu empresa y ya todos están coludidos. Entonces pues ahí están todos los comentarios, estimados colegas, respecto a este tema, que es muy interesante, que es bastante amplio y hay que estar desarrollando muchas habilidades para poder descubrir más fácilmente este tipo de situaciones. Y es como la teoría de Albert Einstein, la teoría de la relatividad. Van avanzando las técnicas para descubrir los fraudes, y los defraudadores van avanzando en sus técnicas para que no los descubras. Eso no se va a acabar, eso es la historia. Entonces creo que vamos a tener trabajo para siempre, ¿no? Pues hasta aquí llegamos, vamos.